Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque estamos reunidos en tu casa de oración, en tu santo templo, un grupo de tus hijos, para alabarte, adorarte y darte gracias por todo lo que nos das, por la salud, por la vida. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y que tú dirijas el estudio de hoy, porque tú eres nuestro maestro y nuestro ayudador. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para entender y estudiar tu palabra. Y te pedimos también que bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído para que sirvan para el avance de tu obra en todo el mundo. Te damos gracias, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente acá a la casa del Señor en Pomasqui, Quito, Ecuador. También damos la bienvenida a todas las personas que se unirán por medio de las redes sociales a este estudio de la palabra del Señor. Como venimos estudiando anteriormente, estamos estudiando el santuario y su servicio. Vamos a ver en esta oportunidad el tema número 4 acerca de los sacerdotes y los profetas. Por favor que nos ponga la diapositiva número 1 ahí en la pantalla para ver cuál es el título del día de hoy. Así es que, mis hermanos, les pido que tengamos la Biblia y que en nuestras manos y que abramos el entendimiento, el Señor nos logre abrir nuestra mente y nuestro corazón para aprender y entender la palabra del Señor. Sacerdotes y profetas vamos a estudiar el día de hoy en el santuario y su servicio. La palabra del Señor dice que el templo y el servicio del templo constituían una maravillosa lección para el pueblo de Israel. Estaban destinados a enseñar la santidad de Dios, todo lo que se trata acerca del santuario. Estaban destinados a enseñar la pecaminosidad del hombre y el camino de regreso a Dios. Una de las lecciones importantes del sistema de los sacrificios que habíamos estudiado anteriormente consistía en enseñar al sacerdote y al pueblo a obedecer, a aborrecer el pecado y a rehuirlo. Cuando un hombre pecaba inadvertidamente o por error, se esperaba de él que trajese una ofrenda por el pecado al templo. El primer requisito del ritual del sacrificio consistía en que el pecador pusiese las manos sobre el animal y confesase su pecado. Luego, con su propia mano, había de matar al animal. Después, el sacerdote debía tomar la sangre y ponerla sobre los cuernos del altar del holocausto. Las entrañas eran quemadas con la grasa sobre el altar y parte de la carne era comida por los sacerdotes en un lugar santo. Esto era para enseñar el aborrecimiento del pecado. Dios quería que este aborrecimiento del pecado fuese tan grande que los hombres fuesen y no pecasen más. Dios mismo dice que no se deleita en la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Vamos a Isaías 1:11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Isaías 1:11. Dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El sistema de sacrificios proporcionaba a los sacerdotes una excelente oportunidad para enseñar el plan de la salvación a los transgresores. Cuando un pecador traía su ofrenda, el sacerdote podía decir lo siguiente: lamento que hayas pecado y estoy seguro de que tú lo lamentas también. Sin embargo,
Dios ha hecho provisión para el perdón del pecado. Has traído una ofrenda. Pon tus manos sobre la ofrenda y confiesa tu pecado ante Dios. Luego mata al cordero inocente, y yo tomaré la sangre y haré expiación por ti. El cordero que vas a matar simboliza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías vendrá y dará su vida por el pecado del pueblo. Por su sangre eres perdonado. Dios acepta tu penitencia. Ve y no peques más. Eso le decía el sacerdote al pecador. Este solemne ritual habría de dejar al hombre profundamente impresionado por el carácter odioso del pecado, de modo que saldría del templo con la firme resolución de no pecar más. El hecho de que había matado un animal le enseñaría, como ninguna otra cosa podría enseñarle, que el pecado significa muerte y que cuando uno peca, el cordero debe morir. Por hermoso e impresionante que fuese ese servicio, podía ser pervertido. Si el pecador llegaba a concebir la idea de que su ofrenda pagaba por el pecado que había cometido y que si tan solo traía una ofrenda cada vez que pecase, todo le iría bien, habría obtenido un concepto enteramente erróneo del propósito de Dios. Y fue así como muchos llegaron a considerar los ritos. Les parecía que sus sacrificios pagaban sus pecados y que si llegaban a pecar de uno de nuevo, otro sacrificio los pillaría. El arrepentimiento y el verdadero pesar perdieron importancia. La gente llegó a creer que cualquiera que fuese su pecado podía ser expiado por un don, por una ofrenda. Consideraban que la transacción se clausuraba con la presentación de la ofrenda. En esta actitud animaban a la gente muchos de los sacerdotes. El pecado no era a su vista tan aborrecible como Dios quería que fuese. Era algo que podía ser pagado con el don de un cordero que no podía costar más allá de una pequeña suma. El resultado de ello era que millares de carneros, 10,000 ríos de aceite eran considerados agradables a Dios. Vamos a Miqueas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Miqueas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que pide el Señor. La remuneración de los sacerdotes que servían en el santuario y más tarde en el templo se derivaba en gran parte de los sacrificios ofrecidos por el pueblo. Los sacerdotes llegaron a considerar los sacrificios como medios de ingresos para sí. Ya hicieron un negocio. Los levitas que recibían el diezmo pagado por Israel, a su vez pagaban un diezmo de sus ingresos para sostener a los sacerdotes. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 38. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nehemías, capítulo 10, versículo 38 dice: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Además de esto, los sacerdotes habían de retener una parte de la mayoría de los sacrificios ofrecidos.
Debían recibir la piel de los holocaustos, y tanto la piel como parte de la carne de la mayoría de las ofrendas por el pecado. También recibían parte de las ofrendas de alimento y de apaciguamiento, como harina, aceite, cereal, vino, miel, sal, como también de las ofrendas hechas en ocasiones especiales. Esto era parte de los diezmos que recibían los levitas. El sacerdote había de comer parte de las ofrendas comunes por el pecado. Vamos a Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículos 25 y 26. Dice lo siguiente: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Esta era realmente una comida de sacrificio. Al comer esta carne, el sacerdote tomaba sobre sí el pecado y así lo llevaba. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Este rito se pervirtió. Algunos de los sacerdotes corrompidos vieron claramente que cuando más pecaba el pueblo y tantas más ofrendas por el pecado traía el pueblo, tanto mayor era la porción que les tocaba a ellos. Llegaron hasta estimular al pueblo a pecar. Acerca de los sacerdotes corrompidos está escrito en Amós 4:8 lo siguiente. Vamos a Amós 4:8. Dice así: Amós 4:8. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo. Dice, no, estamos en Oseas, mis hermanos, disculpen. Oseas 4:8. Oseas 4:8 dice: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Este texto afirma que los sacerdotes, en vez de amonestar al pueblo e instarlo a que se abstuviera del pecado, animaban al pueblo en la iniquidad y esperaban que volviese a pecar y trajese nuevas ofrendas por el pecado. Era una ventaja financiera para los sacerdotes que se trajesen muchas ofrendas por el pecado, porque cada ofrenda aumentaba sus ingresos. A medida que el sacerdocio se iba corrompiendo más y más, aumentaba la tendencia a estimular al pueblo a traer más ofrendas. Se hacían más millonarios los sacerdotes. Un comentario muy interesante lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Que dice lo siguiente: Primera de Samuel capítulo 2 versículos del 13 al 16 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía:
quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Mis hermanos, esto demuestra la degradación del sacerdocio ya en esa época temprana. Dios había ordenado que la grasa se quemase sobre el altar y que si se comía la carne fuese hervida. Pero los sacerdotes querían recibir la carne cruda con la grasa a fin de poder asarla. Había dejado de ser para ellos una comida de sacrificio y había llegado a ser un festín, una ocasión de glotonería. Y este es el siguiente comentario que encontramos en 1 Samuel 2:17. Dice lo siguiente, vamos a 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vamos a la diapositiva número 2 que dice en señales de los tiempos del 1 de diciembre de 1881 acerca de esto. Cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario, las abominaciones practicadas por los sacerdotes. Esta tendencia de los sacerdotes a estimular al pueblo a traer ofrendas para el pecado, más bien que abstenerse de pecar, se fue haciendo más pronunciada con el transcurso de los años. En el tabernáculo erigido por Moisés, el altar de los holocaustos era más bien pequeño, pues tenía unos 5 codos de largo por ancho, más o menos unos 2,25 por 2,25 metros de ancho. En el templo de Herodes era aún mayor, aunque no se tiene certidumbre de cuánto era exacto el tamaño. Dice que tenía unos 13 metros de lado, era más grande. Como quiera que sea, parece que el altar de los holocaustos se hacía cada vez mayor para acomodar las ofrendas que sobre él se colocaban. Llegó finalmente el tiempo en que Dios tuvo que hacer algo, o todo el servicio del templo se iba a corromper. Dios permitió, por lo tanto, que el templo fuese destruido y muchos del pueblo fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Privados del templo, los servicios habrían de cesar naturalmente. La atención de la gente sería dirigida al significado espiritual de los ritos que con tanta frecuencia habían presenciado, pero que ya no se celebraban allá en Babilonia. En Babilonia no había holocausto ni ofrenda por el pecado, ni el solemne día de expiación. Después de pasar 70 años de cautiverio, Dios le permitió volver a su patria y reedificar el templo. Entonces imperaba que hubiese aprendido la lección el pueblo. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? El pueblo no aprendió nada. Los sacerdotes hicieron aún mayor antes que el altar de los holocaustos. El pueblo se quedó aún más firmemente arraigado a su consideración por las meras formas y por el ritual del templo y el servicio de sacrificios. Y no escuchó el mensaje profético que el obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos a 1 de Samuel 15:22.
Como vimos en la escuela sabática, el obedecer es mejor que cualquier otra cosa al Señor. 15:22 dice: y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los ingresos que los sacerdotes recibían de las ofrendas llegaban a ser tan cuantiosos que el dinero acumulado en el templo constituyó una de las mayores acumulaciones de riquezas en la antigüedad. Y los sacerdotes llegaron a ser prestamistas, llegaron a ser chulqueros. Dice el don de profecía lo siguiente en la siguiente diapositiva número 3. Dios requería obediencia de su pueblo antes que sacrificio. Todas las riquezas de la tierra le pertenecen los millares de animales de los collados. No pedía los despojos de un pueblo corrupto sobre el cual pesaba su maldición, lo que implicaba su completa extinción, para que fueran presentados ante él a fin de que prefiguraran al Salvador Santo como un cordero sin mácula. En fiestas como la Pascua, Jerusalén se llenaba de judíos que venían de visita a Palestina, como también de otros países. Venían de visita a Jerusalén desde Palestina y de otros países. Se nos dice que llegaba hasta 1 millón de visitantes de la ciudad en una sola vez. Dios había ordenado a Israel que no se presentase con las manos vacías delante de Jehová. Así que, por supuesto, todos estos peregrinos traían ofrendas. Vamos a Deuteronomio capítulo 16. Versículos 16 y 17 dice, Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ninguno debía presentarse con las manos vacías. Era una imposibilidad física para los sacerdotes ofrecer tantos sacrificios como para satisfacer a todo el pueblo. Por lo tanto, estimulaban es decir, al pueblo, a convertir sus ofrendas en dinero y a dejar ese dinero como dinero del templo, con el cual los sacerdotes ofrecerían, cuando les fuese cómodo, el sacrificio que el dinero representaba. Y pronto se descubrió que era más fácil y más seguro no llevar desde la casa los animales a los sacrificios. El ofrendante corría el riesgo no solo de que el animal fuese rechazado por el sacerdote por algún defecto real o supuesto, sino el de incurrir en la pérdida adicional, porque no era fácil vender al animal que había sido rechazado por los sacerdotes. El dinero del templo podía emplearse para ciertos propósitos y se cobraba para ello una tasa de cambio. Este cambio de dinero común en dinero del templo era otra fuente de grandes ingresos para el sacerdocio. Los sacerdotes se dividían en 24 turnos. Les recomiendo estudiar Primera de Crónicas, capítulos 24 y 25, ahí está acerca de los turnos que se dividían los sacerdotes, en los cuales cada sacerdote debía servir una semana a la vez, 2 veces al año.
Cuando el cargo de sumo sacerdote llegó a ser un cargo político designado por el gobierno, la corrupción se hizo más grande, se intensificó, puesto que era un cargo muy lucrativo. Los hombres empezaron a ofrecer dinero para obtenerlo. Es como hacen en la actualidad. Y en realidad se vendía al mejor postor, al que pagaba más. Para recuperar ese dinero, el sumo sacerdote se encargaba de elegir los turnos. Y los sacerdotes que eran llamados a servir en Jerusalén en tiempo de las fiestas, solían compartir con los funcionarios las ingentes rentas recibidas en aquel entonces. La corrupción volvió a prevalecer y muchos eran los sacerdotes que eran llamados a servir en el templo en ocasión de estas grandes fiestas, únicamente porque estaban dispuestos a compartir los despojos con los funcionarios superiores. El orden en el cual los sacerdotes habían de servir se cambiaba y todo el plan de Dios se corrompió. Las palabras que Cristo pronunció más tarde, llamando al templo cuevas de ladrones, como vamos a ver en Mateo 21:13. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 13. Dice así: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las palabras que Cristo pronunció más tarde, llamando al templo cueva de ladrones, no eran una simple expresión, sino eran una verdad literal. Sin embargo, estas condiciones no reinaban originalmente. Fue tan solo después de los siglos de transgresión cuando la corrupción alcanzó las alturas descritas. A medida que los sacerdotes perdían así de vista el propósito original de las ofrendas y pervertían el plan que tenía Dios en los sacrificios, llegó a ser necesario mandarles amonestaciones. Las amonestaciones, ¿a través de quién se las mandaba Dios? A través de los profetas. Para ello Dios empleaba a los profetas. Desde el comienzo, el mensaje de los profetas era a su pueblo lo siguiente. Vamos a 1 Samuel 15:22. ¿Cuál fue el mensaje que Dios envió? 1 Samuel 15:22. Dice así: y Samuel dijo, pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para algunos de los sacerdotes apóstatas resultaba una calamidad que la gente dejase de pecar, ya no les ingresaba dinero, porque en este caso las ofrendas por el pecado cesarían. A esto se refiere el autor de la epístola a los Hebreos cuando dice lo siguiente. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 1 y 2, dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. En el Antiguo Testamento puede comprenderse mejor cuando uno entiende la lucha entre los sacerdotes y los profetas.
Era una trágica lucha que terminaba en muchos casos con la victoria de los sacerdotes. El profeta es el portavoz de Dios. El pueblo puede extraviarse, los sacerdotes también, pero Dios no queda sin testigo. En tales circunstancias Dios envía un profeta a su pueblo para hacerlo volver al camino recto. Es fácil imaginarse que los profetas no eran muy populares entre los sacerdotes. Mientras los sacerdotes servían en el templo día tras día, invitando a la gente a traer sacrificios, los profetas recibían de Dios la orden de situarse cerca de la puerta del templo y amonestar a la gente a no llevar más ofrendas. Esto está escrito en Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 4. Vamos a Jeremías 7 del 1 al 4 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Después de esto, sigue otra amonestación de parte de los profetas para que la gente enmiende los caminos y no confíe en las palabras mentirosas. Seguimos en Jeremías 7, del 9 al 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jeremías 7, del 9 al 11. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Pregunta: ¿vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Luego añade muy significativamente en los versículos 22 y 23, vamos, 22 y 23, capítulo 7 de Jeremías. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y oigamos lo que nos dice Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículos del 11 al 17. Es un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dice lo siguiente. Pregunta: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma.
me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Versículo 17. Y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué es lo que nos dice aquí en Isaías? Notemos unas expresiones enérgicas que dice: harto estoy de holocaustos y de carneros, no quiero sangre de bueyes. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Vuestras solemnidades tiene aborrecida mi alma. Cansado estoy de llevarlas. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y vamos a Amós 5. Pasemos a qué es lo que nos dice Amós. Capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y Miqueas, en el mismo tenor, de la misma forma, pregunta. Vamos a Miqueas capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que pide Jehová? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y él mismo contesta en el versículo 8 lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y el último profeta del Antiguo Testamento dice lo siguiente. Vamos a Malaquías, capítulo 2, versículos 1 y luego saltamos al 8 y 9. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. David tenía la visión correcta cuando dijo lo siguiente en Salmo. Vamos al Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mis hermanos, difícilmente podría haber empleado Dios palabras más enérgicas que estas dedicadas a reprender
tanto a los sacerdotes como al pueblo. Pero su actitud estaba ampliamente justificada. Los sacerdotes habían corrompido el pacto, habían enseñado a la gente a pecar y le habían hecho creer que una ofrenda o un sacrificio podían pagar por el pecado. Merecían la reprensión del Señor, y el Señor había enviado por medio de los profetas. Los resultados eran lo que podía esperarse en tales circunstancias. Entre muchos de los sacerdotes surgió un amargo odio hacia los profetas. Aborrecían a los hombres que habían sido enviados para reprenderlos. Gran parte de la persecución de los profetas en el Antiguo Testamento fue ejecutada o instigada por los sacerdotes. Los perseguían, los torturaban y los mataban. No era solamente el pueblo, sino más bien los sacerdotes quienes se oponían a los profetas y los perseguían. Fueron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, quienes se opusieron constantemente a Cristo. Para ellos tuvo Cristo su más severa reprensión, que la encontramos en Mateo capítulo 23, la más severa reprensión. Mateo capítulo 23, versículos del 29 al 36, dice lo siguiente: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, decía Jesús, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo de que todo esto vendrá sobre esta generación. Y dice el don de profecía en la siguiente diapositiva número 4 acerca de esto. El reproche de Cristo a los fariseos se aplica a los que han pervertido el primer amor de su corazón. Una religión fría y legalista nunca puede llevar las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. Cuando se ayuna y se ora con un espíritu de justificación propia, es una abominación para Dios. La convocación solemne para el culto, la rutina de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio obligatorio, todo esto da al mundo el testimonio de que el que hace tales cosas se considera justo a sí mismo. Estas cosas atraen la atención del observador de deberes rigurosos que dice: este hombre tiene derecho al cielo, pero todo es un engaño. Las obras no pueden ganar para nosotros la entrada al cielo. La única gran ofrenda que ha sido hecha es enteramente suficiente para todos los que creen. Mis hermanos, Cristo era un profeta
Como tal, dejó oír el mensaje profético que dice así: el obedecer es mejor que los sacrificios, vete y no peques más. Fue la forma que él lo expresó en Juan 8:11. Cristo anuló el sistema de sacrificios ofreciéndose a sí mismo en el Calvario. Cristo no ofreció personalmente sacrificio alguno. Él no pecó, y enseñando a los hombres a no pecar, hería el mismo corazón de esta perversión sacerdotal. Aunque Cristo procuraba no ofender innecesariamente, y aunque mandó a los leprosos, a los sacerdotes, para que testiguasen su curación, según Lucas 17:14, no podía escapar a la atención de los sacerdotes el hecho de que Cristo no se veía en el templo con la ofrenda acostumbrada. Les parecía que su mensaje constituía una reprensión para sus prácticas y se alegraron cuando hallaron una ocasión contra él en las palabras que se le atribuyeron acerca del templo. Vamos a Mateo 26, versículo 61. ¿Qué dijo el Señor acerca del templo? Mateo 26, 61. Dice así: ¿qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Los sacerdotes aborrecían a Cristo, y cuando llegó el momento, engrosó la larga fila de nobles héroes de entre los profetas, entregando su vida. Los sacerdotes rechazaron el mensaje profético. Fueron ellos los que en realidad provocaron la crucifixión de Cristo. Con ello llenaron la medida de su iniquidad. Creían en los sacrificios por los pecados y que por esa provisión se podía obtener perdón. Muchos de los sacerdotes no comprendían el mayor mensaje de la victoria sobre el pecado, el mensaje profético, y por lo menos no lo enseñaban. No debe pensarse, sin embargo, que todos los sacerdotes eran perversos. Entre ellos había muchos hombres fieles. Algunos de los sacerdotes eran en verdad profetas, como Ezequiel, como Sofonías, etc. El propósito de Dios era que todo sacerdote tuviese el espíritu profético y dejase oír el mensaje profético. De acuerdo con el plan de Dios, no basta intentar remediar los asuntos después que un mal ha sido cometido. Es mucho mejor evitar el mal que intentar curarlo. Por admirable que resulte ser levantado del pecado y la degradación, es aún más admirable ser guardado de caer. Vete y no peques más, es el verdadero mensaje profético. Es mejor obedecer que los sacrificios. Mis hermanos, cada verdadero siervo de Dios debe hacer repercutir este mensaje si quiere cumplir el consejo de Dios. Dios ha necesitado siempre profetas. Son sus mensajeros para corregir el mal. Cuando entre el pueblo de Cristo aparecen tendencias que producirían eventualmente desastres, Dios envía a sus profetas para corregir las tendencias y amonestar al pueblo. Hermanos, no debe perderse la lección para este tiempo. La obra del profeta no se habrá terminado en esta tierra hasta que haya terminado la obra del Señor. Dios quiere que sus ministros hagan oír el mensaje profético. Cuando penetran abusos, debe hacerse oír la voz que invite al pueblo a volver a los caminos correctos del Señor. Y detrás de cada mensaje tal debe repercutir la clarinada que invite a abstenerse de pecar, que invite a la santificación, que invite a la santidad.
Los profetas decían, es mejor obedecer que los sacrificios. Y Cristo dijo, vete y no peques más. Finalmente, mis hermanos y amigos, cada predicador debe ejemplificar esa doctrina en su vida y enseñarla con sus labios. En la medida en que deja de hacerlo, no cumple con su alto privilegio. De todos los tiempos, ahora es el momento de hacer resonar el mensaje profético hasta los últimos confines de la tierra. Esta fue la orden de Cristo cuando dio la gran comisión de doctrinar a los gentiles y bautizarlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado según Mateo 28:20. Esta orden de observar todas las cosas corre parejas con el mensaje profético, a saber que el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando esta obra haya terminado, vendrá el fin. Que Dios nos cuide y nos guarde. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos estudiado un capítulo muy interesante acerca de los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes eran los que rechazaban a los profetas, pero Dios envía profetas en todo tiempo, hasta el momento final. Ayúdanos a comprender y entender todo lo que se estudia de tu palabra, especialmente del santuario y su servicio, y que obedezcamos en todo lo que tú nos enseñas cada día. Y que es mejor el obedecer que ninguna otra cosa. Y como dijo Jesús, vete y no peques más. Cada uno de nosotros tenemos que hacer eso. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.